cuenta YouTube Heidi Peralta. Ahí puede usted acceder al en vivo si lo quiere compartir, si le es más fácil, como sea más conveniente para usted, pero que la palabra llegue a su vida. Apacienta mis ovejas, le dice Jesús a Pedro. Y la palabra de Dios se lee en esa reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios, clamando al Espíritu que nos revele la voluntad de Dios en nosotros y lo que la palabra quiere trabajar en nosotros. Porque antes trabaja en mí y luego hacia afuera. Antes trabaja en la casa y luego para ser esparcida. La palabra de Dios no viene exclusiva para nadie, sino es para todo. Pero cuando Él la trae, trabaja en nuestro interior primeramente. Dios te bendiga, Altagracia. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Quédese con esta palabra, corderos. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Se entristeció. ¿Por qué? Me pregunta, si tú sabes que te amo, tú sabes que mi corazón es tuyo, tú sabes que te pertenezco, Jesús de Nazaret. Yo me imagino a Pedro con el carácter que tenía ya restaurado en el Señor. En esta vez su carácter no podía subirse a la manera de enojarse, sino un carácter ya de, por Dios, o sea, me da tristeza, pero con carácter. ¿Por qué, Señor, si tú lo sabes que mi corazón es tuyo? Pero no basta con eso. No basta con que usted ame a Dios solamente. No basta con que usted coma y usted está bien y dice, yo estoy bien. El Señor conoce mi corazón, sabe que lo amo. No basta con eso. Y le dice, si de verdad tú me amas, apacienta mis ovejas. Porque ahí afuera hay muchos lobos disfrazados de cordero. Apacienta mis ovejas, Pedro. Pero apaciéntala dándole de comer la palabra de Dios. Porque Jesús no vino a formar los discípulos para que ellos estuvieran cómodos. Y ya hemos reconocido y amamos al Maestro, hemos seguido al Maestro. Aquí terminó nuestra labor. No ha terminado. Entonces, cuando comienza el trabajo de esos años discipulándose, de esos años siendo restaurados, siendo forjados en la voluntad de Dios, de esos años quebrantando el yo y muriendo a sí mismo para que prevaleciera Cristo. No era para nada, no es para nada que Dios está restaurando su vida, no es para nada que Dios le está dando alimento a usted, es para que luego venga y apaciente y restaure y cuide esos corderos. Y mire, dice la palabra que bíblicamente apacentar significa pastorear. Pastorear esas ovejas, apacentarla con oración, con la palabra de Dios, brindarle atención personal directamente. Apacentar, dar pasto, la palabra de Dios. La voz que alimenta el alma es la palabra de Dios. Pastorear
Ya usted la ha apacentado, ya usted le ha dado de comer. Entonces tiene que pastorearla, cuidar, ayudar a quienes lo necesitan, seguirlo guiando, seguirlo cuidando. No es que ya usted, ok, ovejitas, ya te di la palabra, ya te di tal, ahora hay que cuidar. Cuidar, no adueñarnos de las ovejas. Y es ahí porque Jesús le dijo, apacienta, pastorea mis ovejas. No le dijo, aduéñate de mis ovejas. Controla mis ovejas. No, apaciéntala. Es darle pasto. Esa palabra de Dios. Es instruirlo, es guiarlo. Una vez que ya usted le ha dado la palabra, cuidarlo, pastorearlo. Y le dice, pastorea mis ovejas. Pero cuando le dije, quédese con esa palabra, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Corderos es esa generación nueva. Son esos nuevos creyentes. Apacienta mis corderos. Dale la palabra que yo te di de vida. Dale ese alimento que yo te di. A esos corderos que andan como cabritos saltando. A esa generación nueva que necesita de lo que usted tiene, de lo que Dios ha venido poniendo en usted. A esos corderos, a esos recién nacidos, a esos que han venido, ese primer amor al Señor. Se empieza a apacentar mis corderos, empieza a llevar la palabra, empieza a predicar con denuedo para que se conviertan, para que se bauticen, para que reconozcan y confiesen a Jesús en sus corazones. Y una vez que lo han hecho, entonces sigue dándole ese cuidado. Entonces dice, apacienta mis ovejas. Ya son ovejas que pertenecen a ese prado. Apacienta mis ovejas, sigue dándole ese cuidado, sigue manejándote con la palabra de Dios. Esa es la que nos guía, esa es la que nos apacienta, pero tiene que haber alguien que lo haga, tiene que haber alguien que esté dispuesto a apacentar, a alimentar, a traer esos corderos al rebaño, esos que andan perdidos. Y Dios está llamando a esa generación nueva, pero tiene que haber un líder, tiene que haber un evangelista, tiene que haber un apasionado de Dios, un loco de Dios, para que empiece a proclamar la palabra, para que empiece a pregonar el evangelio, las buenas nuevas. A esos corderos que andan ahí sartando, que no tienen quien los apaciente, no tienen un pastor. Y muchos andan corriendo. Mira, el Espíritu de Dios, y no quería sacar esto porque no quiero entrar en controversia, pero es la realidad. Andan muchos corderos saltando porque no quieren ser pastoreados, no quieren que venga un pastor y lo incluya en un rebaño. Porque entonces viene el control, entonces viene la manipulación. Y el Señor nos manda es apacienta, alimenta, cuida a mis ovejas. No que la maneje, porque cuando tú las alimentas, dice, alimenta a mis ovejas, dale mi palabra, porque es la palabra de Dios que va a penetrar en su interior y lo va a hacer entender y lo va a hacer escuchar la palabra, el Espíritu de Dios cuando le habla y lo va a dirigir. Es la palabra la que te dirige. Es la palabra la que te confronta. Por eso él mandaba a Pedro, apaciéntala, aliméntala, cuídala. Y muchos corren porque tienen miedo a que una vez sean alimentados, sean agarrados y apresados por la idea, por la convicción del hombre. Empecemos a predicar un evangelio sin una intención de traer hacia nosotros, porque cuando Jesús manda a apacentar es para él, para que reconozcan a Jesús, para que pertenezcan a ese reino que él arrebató.
en la crucifixión para nosotros, no para que nosotros acumulemos las ovejas, no para que nosotros manipulemos las ovejas, como dicen, muchos corderos están apacentando las ovejas, pero no por las ovejas, es por la lana de las ovejas. Y por eso muchas cabritas, muchos cabritos andan sartando, muchos corderitos andan por ahí, mire, que no quieren venir al rebaño, no quieren venir al rebaño porque tienen un concepto diferente de lo que es el rebaño a lo que en realidad es, porque tenemos que venir al rebaño de Jesús, a la sangre de Cristo, a la convicción de la palabra en nosotros, a lo que Jesús pone en nosotros, como dice, pon en nosotros el querer como el hacer la voluntad de Jesús, no la nuestra. Tenemos que expresar eso bastante claro, tenemos que llevar la palabra para que se haga la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. Porque es el Espíritu el que debe de convencer, es el Espíritu el que debe de guiarte, porque de nada funciona si el Espíritu no te guía, no te redarguye. Entonces estás caminando por inercia, no por convicción, sino por obligación. Y la convicción trae a nosotros obligarnos a seguir a Cristo, pero tiene que haber una convicción primero de una necesidad real, la necesidad de Cristo. Y cuando Jesús llama a Pedro, había una necesidad en el pueblo, porque muchos vinieron y le creyeron y se bautizaron, y dice que muchos hablaron en lenguas. Pero tenía que haber una persona que viniera, y ese era Pedro, al que Jesús había elegido, el que parecía que era menos digno de hacerlo. Y a ese eligió Jesús para apacentar esos corderos. Pero tiene que haber una convicción en nosotros de hacerlo para Jesús, para que vengan esas vidas a Jesús. Mire, esos corderos que andan sin dominio, que andan sin pastor, necesitan de su convicción al hablar de Jesús, de que Jesús vino a restaurarnos, no a castigarnos, no a juzgarnos, porque somos pecadores, somos imperfectos, pero a eso ha venido Él, a darnos perfección en Él, a restaurar nuestras vidas en Él, no a juzgarnos como hace el hombre. No a clasificarnos, no a separarnos, no a apartarnos. Sino a ir y por esos corderitos para traerlo al rebaño. ¿Para qué? Mire, los cabritos, cuando andan sartando, son difíciles de agarrar porque no han sido apacentados. No conocen la voz del pastor, no conocen la voz del maestro. Y si usted no conoce la voz del pastor, ¿cómo usted va a entrar al rebaño? Porque ahí donde se apacenta, te la saca a comer, el pastor saca a sus ovejas a comer y vuelve y la lleva al rebaño, y ellas escuchan la voz del maestro. Ellas escuchan la voz de su pastor. Pero si usted no pertenece al rebaño, usted anda sartando, usted anda comiendo donde puede, usted anda comiendo de cualquier pasto, pero cuando ya usted tiene un pastor que la saca a darle lo mejor, y una vez que la ha apacentado, vuelve y la lleva al rebaño, vuelve y la lleva atrás y la cuida y la guarda, usted va a distinguir la voz del pastor, la voz del Espíritu de Dios. Es el que nos va guiando y llevándonos hacia el Padre. Y venimos a ser mansos. ¿Por qué? Porque el pastor es el que nos dirige, no nos dirigimos nosotros a nosotros mismos. Como dice el Señor, llevad mi yugo en Mateos 11, 29, 30. Llevad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Que soy manso y humilde de corazón. Las ovejas, ¿qué hacen? Son mansas. Dice la palabra que la oveja es el animal más manso de todos. No tiene maldad alguna y es obediente. Eso nos pasa a nosotros. Cuando entonces reconocemos la voz del pastor, somos mansos. Porque allí donde dice el pastor, allí vamos. Allí donde dice el pastor, esto es lo que vas a comer. Eso hacemos. Y el pastor nos dice, te mueves a la derecha y te mueves a la derecha. Te vas a la izquierda, te vas a la izquierda. Pero es la voluntad del pastor. Y el pastor nunca, pero nunca va a poner sus ovejas en peligro. No la va a llevar a pastar en un pasto peligroso. No la va a llevar cerca de un precipicio. No. Y si alguna, por lo que sea, quiere medio salirse y meterse en problemas, el pastor vuelve y la lleva al redil. No la aparta y dice, oveja mala, sal de mi rebaño, no te quiero en mi rebaño. No. Santo es el Señor, siento la presencia del Señor. Alabado sea nuestro Dios. Grande y poderoso es el poder de Dios. El pastor no rechaza a la oveja que ha querido saltar la valla, que ha querido beber el agua que no debe, que ha querido ir a comer lo que no debe. Él no hace eso. Él va y te busca, Él va y busca esa oveja que se quiere descarriar, esa oveja que ha ido y se ha saltado y se ha metido a un pasto donde su pastor no la ha llevado. Y se ha llenado de espina y de escombro. Y Él viene con toda la paciencia, ese pastor de esas ovejas, y coge su ovejita y la limpia y vuelve y la pone al rebaño. Y me imagino que en algún momento con voz de pastor y de mando le hace entender y le expresa que lo que hizo no estuvo bien. Que lo que está intentando hacer lo va a llevar a romperse, a desnucarse el cuello, a romperse las piernas. Pero me imagino que lo hace con la voz de autoridad, pero también con ese amor de, ok, vuelve. Que es aquí donde tú perteneces. Y no como hace el hombre que desecha. Y si por lo que sea se ha roto las piernas, la va a cargar y la va a llevar y la va a curar. Y le va a dedicar el tiempo para que sane y la va a mantener bajo cuidado especial. Un cuidado especial. Aunque ha sido la desobediente del grupo, la va a tener con un cuidado especial hasta que sane y restaure, sin desecharla, para que entienda que el pastor la ama aunque se haya querido ir. Eso hace el buen pastor. Y le hace entender que lo que está haciendo la puede llevar a un precipicio. Apacienta mis corderos, porque aunque son corderos, son suyos, y Él quiere que seamos apacentados por lo que Él ha puesto en ti. Y quizá para Pedro, él no entendía, pero ¿qué me estás diciendo? Si yo te negué 3 veces y tú quieres que yo vaya y hable a tus ovejas. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores sabía lo que había visto en Pedro. Las personas veían el exterior, pero Jesús conocía el interior de Pedro y sabía que era el indicado para ir y apacentar sus ovejas. Porque mientras más el Señor te quita, más te exige.
Mientras más hay que restaurar en ti, más te va a demandar también para que hagan el reino de Dios. Apacienta a esas ovejas. Mire, las ovejas son aquellos que creen en Jesús. Son aquellos que ya creen en Jesús. Entonces hay que cuidar, hay que pastorear. Hay que pastorear a esas ovejas, cuidarla. Ya han creído, ahora hay que pastorearla bien. Cuidar, un cuidado personal, como le estaba diciendo. Si una sola se va de la 99, el buen pastor deja la 99 porque son obedientes y no se van a mover y va a buscar la una que se fue. Y los corderos son esa nueva generación que tienen que creer a Dios. Pero hace falta que venga un pastor queriendo apacentarla. Sin importar el desafío, sin importar allá donde tenga que ir a buscarla. Y todavía, como dice la palabra, todavía hay muchos que no han doblado sus rodillas delante de Baales. Todavía hay muchos que son santos, que no se doblegan. Todavía hay pastores que aman las ovejas. Todavía hay evangelistas. Todavía hay discípulos que quieren ir y discipular a esos corderos. Que quieren traer esa nueva generación al pastor de pastores. El pastor de pastores. Y vuelvo a traer, llevad mi yugo sobre vosotros, que es fácil. Aprended de mí, que soy manso, como una oveja que llevó el yugo, mire, hasta el matadero. No preguntó, no cuestionó. Fue mansa, dice que es el animal más manso y obediente. Y así hizo Jesús. Su obediencia lo llevó a la cruz, no cuestionó, llevó su yugo hasta la cruz. Haciendo ¿qué? La voluntad del Padre. Su yugo era ese, no era un yugo malo, sino es que yo no me gobierno. Mire, dice el yugo cuando usted, no sé si usted ha podido ver o conoce que a los animales cogían 2 bueyes, ponían 2 yugos en el cuello, 2 palos bien preparados y con eso lo manejaban. Y es el dueño el que lo maneja a la derecha, a la izquierda, de frente, si paran, si siguen. Así mismo somos usted y yo. Así fue Jesús. Siendo el Hijo de Dios, se sometió a la voluntad del Padre. Y lo que el Padre dijo, eso se hizo. No lo que Él quiso, porque en un momento Él quiso que se pasara esa copa de Él, esa tribulación, ese sacrificio, ese dolor, ese quebranto. En un momento Él quiso, dice, pero que se haga tu voluntad. Quita de mí esta copa. Pero siempre la voluntad. Y Él hizo la voluntad del Padre. Y así nosotros debemos de llevar su yugo, que es fácil. Porque es fácil cuando hacemos la voluntad del pastor. El pastor no nos va a llevar, como le decía, por caminos pedregosos. El pastor nos va a llevar allí donde vamos a tener esa paz. Llevar el yugo de Jesús es tener paz en medio de la tormenta. Es saber que aunque estemos atravesando, porque mire, yo hago memoria con esos bueyes arando la tierra con un yugo donde le daban latigazo para que sigan caminando. Pasaban por momentos de la tierra que era pedregoso, que me imagino que era fastidioso, que costaba más arrastrar la tierra, que costaba más arrancar esos escombros, y aún así seguían esforzándose y seguían caminando porque escuchaban la voz de su dueño, y llegaba un momento donde era ligero, que ya iba sobre la marcha. Así nos pasa a nosotros. Llevamos el yugo y hay momentos, tramos de nuestras vidas que parece que es difícil llevarlo, que parece que es difícil avanzar, que parece que es difícil caminar. Pero debemos de seguir llevando ese yugo y hacer la voluntad del Maestro, aunque no nos guste lo que estamos haciendo, aunque no nos guste lo que estamos viendo, aunque no nos guste lo que nos están haciendo, seguir avanzando.
y como oveja mansa, seguir al maestro, seguir al pastor. Porque habrá momentos de atravesar hacia ese pasto bueno, verdoso, donde hay agua cristalina, que esas ovejas van a tener que atravesar sendas que parecen difíciles, pero ellas siguen la voz del maestro. Siguen la voz del maestro. Y si alguna se atasca en el lodo, él se devuelve y la saca, la levanta, la carga y la lleva hacia adelante. Así hace el Señor con nuestras vidas. Así quiere Jesús apacentarnos con su palabra. Oremos, mire, oremos a Dios cada día de que esté poniendo esos maestros, esos pastores, esos líderes de su palabra, esos discípulos, para que sean apacentados por el maestro, por el pastor de pastores, para que ellos puedan también cuidar y apacentar esas ovejas que se le ha dado a su rebaño, porque se le pedirá cuenta. Y aunque usted vea que se levantan, que hay muchos falsos profetas, siga orándole al Señor y no se aleje usted de buscar la voz de su pastor, porque su pastor es el Jehová de los ejércitos. Y si usted escucha esa voz, va a ser más fácil. Escuche la voz de papá. Y va a ser fácil discernir en cuáles son esos lobos disfrazados de oveja y cuáles son esas ovejas que son mansas a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son esas ovejas que de verdad están escuchando la voz del pastor y están caminando en voluntad del pastor, no en su propia voluntad? Oremos para discernir cuáles son esos lobos que están ahí entre las iglesias, entre los rebaños, queriendo arrebatar, confundiendo y llevando al precipicio. A esos corderos que han venido a creer, esa nueva generación que ha creído a Jesús, pero que se le está dando un pasto que no es la palabra de Dios real, sino manipulada y manejada a la voluntad del hombre. Oremos por esos pastores, oremos por esos líderes, por esas vidas, por esas ovejas que se han dejado confundir y extraviar y se han olvidado de ese yugo de Jesús, que es fácil seguir la voz, la voluntad del Padre, seguir la voz del pastor. Va a ser fácil el camino, aunque parezca que usted lo está manejando, pero déjese manejar por el pastor de pastores. Santo es el Señor. Alabado sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Yo quiero que después de esta pausa vayamos a Mateo 17. Mateo 17. Vamos a estar leyendo del Mateo 7, del 22 al 23. Vamos a estar leyendo a partir del 15 también, para que usted entienda un poco por qué debemos orar en estos tiempos y empezar a escuchar la voz del Padre. Y si usted se cayó, mire, levántese. Usted se cayó, levántese, pídale al maestro que lo rescate, que lo restaure, pero empiece a apacentar esos corderos ahí fuera, esa nueva generación para Cristo, porque los tiempos de Cristo, el tiempo de que el Hijo de Dios venga sobre la nube, como dice la palabra, se acerca. La tribulación, y estamos siendo entregados a tribulación, donde padre contra hijo, hijo contra madre, pero lo más importante es amar a Dios primeramente sobre todas las cosas. Él es el centro de todo. Cristo es el centro. Que Él sea la voz que tú escuchas, que Él sea tu pastor, pastor de pastores, pastor de pastores. El centro de todo es Jesús. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo es Jesús.
Que esa sea la voz que tú escuchas, la voz de tu pastor. Desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Siempre. Santo es el que vive. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. Oh, el centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida sé Jesús. Oh, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Oh, nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, te pedimos el centro de Que el centro Jesús. de tu vida sea Jesús. El centro No se te olvide. de la iglesia sea Santo eres, Señor. cada rodilla se dobla. Que se doble tu vida delante de la voluntad de Dios. Y confiesa que Él es tu maestro, que Él es tu pastor. Que en Él está tu vida confiada. Santo eres, Señor Jesús. Santo eres. Betania, princesa del Señor, un poco de colirio en esos ojos. Colirio del que sana, colirio del que viene de Dios para restaurar esa vista. Se renueve como la vista del águila que vuela por encima de todo.
que ve el peligro y se aleja a las alturas, porque es allí donde está su socorro. Que tus ojos puedan ser esclarecidos, sanados y aliviados de todo picor, de toda angustia, de toda molestia. Santo es nuestro Dios, santo es nuestro Dios, santo es nuestro Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Mira, entre nosotras y nosotros, habemos muchos Pedro. Entre nosotras que estamos aquí escuchando, y digo entre nosotras porque somos más damas que caballeros, pero también menciono a esos guerreros del Señor. Entre nosotros y nosotras hay muchos Pedros que pensamos que no somos dignos, que pensamos que no podemos, que no tenemos la habilidad, que no tenemos las fuerzas, o que hemos venido y hemos fallado y nos retiramos. Pero lo que tú ves y lo que el mundo ves no es lo mismo que tu padre, tu pastor ha visto en ti. Y él sabe que así como Pedro, que era reverde, incontrolable, poco manejable, un cordero, como dicen, un macho cabrío, puede venir a ser una oveja mansa. El Señor lo sabe eso. Y por eso os digo, habemos muchos Pedros aquí, que tenemos el llamado, que tenemos esa voz del Espíritu de Dios inquietándonos. Apacienta mis ovejas, apacienta esos corderos, cuida mis ovejas, alimenta con la palabra a esos corderos, a esa generación nueva. Y en ti, Hilda, hay un Pedro. Te lo puedo decir con total seguridad, porque el Espíritu de Dios no se equivoca. Y no estoy hablando en mi emoción, sino en lo que el Espíritu de Dios, por mucho tiempo, el tiempo que vengo haciendo esta radio, me ha venido mostrando sobre tu vida. Así que el Señor te pregunta hoy, esa palabra que le preguntaba a Pedro, ¿me amas? Hilda, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Hilda, hija de Ladino, ¿me amas? Santo es el Señor. Hilda, hija de Ladino, ¿me amas? Si me amas, yo sé que me amas. Empieza a pastorear. Empieza a apacentar los corderos. Empieza a apacentar los corderos. Empieza a alimentar las ovejas. Porque el Señor te ha ido dando un rebaño de mujeres que necesitan ser apacentadas. Necesitan ser alimentadas de la palabra. Necesitan ser cuidadas de una manera personal. Con ese propósito, lo que Dios va poniendo en nosotros, la sabiduría que Él ha ido dándonos. Y te lo seguirá preguntando, ¿me amas? ¿Me amas? Y yo estoy aquí sentada porque esa voz sigue repitiéndose en mi cabeza. Porque no se trata de si soy buena o si soy mala, se trata de que Jesús nos está llamando con un propósito. Mientras vamos estableciendo, mientras vamos haciendo su voluntad, Él va
estableciendo su reino en nosotros. Él va perfeccionándonos, porque no podemos esperar a ser perfectos para hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios mientras Él nos perfecciona. Mientras Él va perfeccionándonos, porque si esperamos la perfección no vamos a apacentar las ovejas, no vamos a hacer la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad de Jesús. Pedro, apacienta esos corderos. Para que entren a redil, para que vengan una a una. Y mire, la entrada es estrecha, es angosta. Y tenemos que ir de una en una. Si usted ve cuando llevan las ovejas al rebaño, es una puerta pequeñita. No pueden entrar todas de golpe. Tienen que tener disciplina y organización. Y esas ovejas saben y escuchan la voz del Padre. Y van, mire, tranquilamente sin hacer tumulto, sin ocasionar ni distracción, ni desorden. Porque saben que todas van a entrar, pero hay un orden. Y seguimos. Ni porque tú seas más pequeña vas a entrar primero, o porque tú seas más grande y la mayor entra primero. No, vamos en un orden. El Señor nos va llamando y vamos entrando. Y muchas pudieran entrar saltando la valla, pero el Señor nos dice que no podemos avanzar, no podemos adelantarnos, tenemos que entrar por su puerta, tenemos que llegar y aceptar ese espacio. Es angosto, es difícil, pero entramos sin juzgar, sin menospreciar, sin sentirnos menos porque aquel fue primero, no. Mire, yo le dije que íbamos a leer en Mateo 7. Y yo creo que leamos Mateo 7 primero, del 1 al 6. Voy a ir leyendo del 7, del 1 hasta el 29, pero saltando algunos párrafos y explicando algunos, y otros ni siquiera necesitan ser explicado porque es tan claro como el agua cristalina de un río. Dice Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mire, viene una nueva criatura al Señor. Viene un cordero nuevo, esta generación nueva que viene llegando. Y viene al Señor, y nosotros que ya somos ovejas viejas con mañas y que creemos que tenemos una posición ya en Cristo, que tenemos que entrar primero por esa puerta, empezamos a juzgar a aquellos que vienen. Y empezamos a ver la paja en el ojo ajeno y no cuidamos la nuestra. Empezamos a criticar la familia ajena. Empezamos a criticar el llamado del otro cuando ni siquiera estamos cuidando nuestra propia salvación. Cuando ni siquiera estamos cuidando nuestro propio hogar. Cuando no estamos viendo nuestras fallas. Constantemente tenemos que estar mirando hacia adentro de nosotros mismos y no hacia afuera, no hacia los defectos de los demás para criticar. Y si miramos que sea para restaurar, y si miramos que sea para orar, a veces ni siquiera tenemos que hablar. Porque mire, yo le puedo asegurar que esa persona es consciente de la patica que cojea. Una cosa es que lo acepte en el momento, pero uno es consciente de sus ataduras, uno es consciente de esa invalidez, de esa discapacidad, digámoslo así. Uno es consciente. Y si vamos a mirar eso y a detestar, a ver, a destacar la falta en el hermano, que sea para orar e interceder y clamar a Dios y venir delante del Señor a clamar por esa nueva criatura, por esa oveja que
cree que está caminando bien y lo está haciendo equivocado, que sea para venir y clamar por misericordia delante del Señor, no para meter el dedo en la herida, en la llaga, y no para mirar la pajita del ojo ajeno cuando ni siquiera estamos mirando la viga que hay en nuestra casa. O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga, ay santo, en el ojo tuyo. Hipócrita, dice Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Cuidar bien lo que Dios te ha dado en tu interior, sin ir a criticar lo ajeno. Porque aquel que te libre de pecado, dice la palabra, que tire la primera piedra. Y toditos hicieron así. Y cuando Jesús miró, allí no había nadie. Se habían ido todos. Porque si miramos, entonces encontraremos. Y siempre, como decía al principio, tenemos que venir delante del Señor pidiendo que nos rescate, que nos ayude, porque siempre va a haber algo en nosotros que necesita ser restaurado por el Maestro. Necesitamos ser restaurados en el Maestro. Alabado sea nuestro Señor. Pedid y se os dará, dice el Señor. Buscad y hallaréis y se os abrirá. Si usted llama, si usted toca, si usted busca, vamos a encontrar. Esto no lo dice Jesús, pero esto lo tenemos en el Antiguo Testamento antes de que Jesús pudiera venir como hombre a la tierra, donde el profeta Jeremías habla la palabra de Dios, habla la voluntad de Dios que nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo te voy a enseñar. Si tú sientes que no puedes, si tú sientes que como ovejas te está yendo a volver a querer volverte a hacer cabritos, a andar por tu propia cuenta, clama al Señor, dice, pedid, pide y se os dará, y hallaréis y buscáis, y si tocáis también se le abrirá la puerta. Eso está ahí mismo, Mateo 7, del 7 al 8. Esa es la voluntad de Dios. Constantemente que estemos pidiendo, constantemente que estemos buscando, constantemente tocando para que se nos abra, para que se nos muestre, para que se nos dé. Constantemente cuidando, pastorea mis ovejas, constantemente, pidiendo por la oveja que usted ve que se quiere descarriar, pidiendo por esos nuevos corderos que vienen a los pies del Señor, pidiendo constantemente, buscando, escudriñando en la palabra. ¿Cuál es esa palabra que como le dijo el Señor a Pedro, ven, apacienta, dale de la palabra, dale de lo que yo te he dado, dale de lo que he instruido en tu vida, de lo que he puesto en tu corazón, buscando todo el tiempo para dar. Pero si no buscamos, ¿qué vamos a dar? No vamos a encontrar. Si no buscamos, no encontramos. Y si no tenemos nada para darle al otro. Constantemente en la fuente, como ese Pedro que usted lleva adentro, constantemente para dar, para apacentar, para cuidar. Cuidamos aquello que no es suyo, cuidar para Jesús, no para nosotros. Las ovejas no son nuestras. Son de papá. Porque aún Jesús vino a buscar esas ovejas para su Padre, hizo la voluntad del Padre, que nadie se perdiera. Él no vino a condenar, sino para que nadie se pierda. Y así nosotros constantemente tenemos que estar buscando para dar,
para que nadie se pierda, no para condenar, no para juzgar, no para clasificar. No para desechar la oveja que quiere andar por libre, que no quiere pertenecer a la manada. Santo es el Señor Jesús. Santo es nuestro Dios. Pero, como le estaba diciendo antes, nos dice Mateo 7:13 al 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Y yo lo visualizo, mire. Usted tiene ahí un prado grandísimo. Las ovejas, digamos nosotros, estamos ahí fuera siendo pastoreados por el pastor de pastores, Jesús de Nazaret. Y lo ponemos ahí en esas ovejas, el pastor que está cuidando su rebaño. Y hay un prado grandísimo. Pero que haya un prado grandísimo no significa que las ovejas tienen que estar esparcidas por ese prado, no. Tienen que estar ahí en ese espacio que el pastor le ha marcado para que pasten ahí y luego volver atrás. Y luego volver y seguir al pastor. Pero yo me imagino, y lo visualizo así, que dentro de esas ovejas que están ahí, siempre hay una que quiere saltar y escudriñar y descubrir todo ese pasto, todo ese pradero que hay alrededor, a lo que se ve a la vista, y quiere investigar y entrar y ir para allá y saltar, y cuando viene a ver no se ha dado cuenta y hay un precipicio y cae. Que usted vea toda la libertad del mundo que usted pueda no significa que usted puede acceder a todo esto. Están ahí, pero no para que usted esté como usted va a una pastelería, hay muchos pasteles y todos se ven deliciosos, pero usted elige uno o dos. Usted no puede a cada uno quitarle un pedacito y probarlo, y prueba allí y prueba aquí. Mire, le va a dar un choque de azúcar o una indigestión, o mínimo sale preso de ahí por dañar y pellizcar todos los pasteles. En el reino de Dios hay un orden. Como ovejas tenemos un pastor que nos guía y nos dice, es aquí. Y como dice él en la palabra, mire, es entrar por la puerta estrecha. Seguía al pastor en una línea ahí, ovejita tras ovejita. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y esa ovejita saltando por ese prado, y cuando viene a ver, cayó en un precipicio. Ahí tiene un problema el pastor, que tiene que arriesgar su cabeza para ir a buscar esa ovejita y sacarla. El buen pastor, el buen pastor. Porque el que no dice, mira, ahí te quedas, el tiempo te irá consumiendo, yo voy a seguir con la que tengo aquí y me la llevo otra vez, y no la rescata. Y ahí la deja. Pero el buen pastor deja sus ovejas que están ahí pastando donde él le dijo, y va y hace malabares para sacarla del precipicio. Porque espacioso es el camino que nos lleva a la perdición, a la destrucción. Y óyeme, delicioso. Usted ve todo aquello y usted quiere ese prado por todos los lados, y usted quiere saltar allí, probar aquí y ahora aquí. No. Todo me es lícito, decía Pablo, mas no todo conviene. Usted puede experimentar todo lo que usted quiera, pero usted sabe que en algún punto de su vida no es posible. Todo me es lícito. Mire, todo está ahí, pero no todo conviene hacerlo. No todo ese prado que usted ve precioso, verdoso, no lo puede comer, porque entre media habrá una hierba venenosa. Entre media habrá un espino. Entre media habrán escombros, habrán trampas escondidas. De los cazadores furtivos habrán trampas escondidas para atraparlo.
Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque hay que seguir con el yugo del maestro, haciendo la voluntad del pastor. Si usted no hace la voluntad del pastor, usted no va a encontrar esa puerta que es tan estrecha y angosta. Es solo escuchando la voz del pastor. Dios bendiga a ese príncipe JR. Usted sabe que lo quiero con el pecho y el corazón. El amor de Cristo. Dios bendiga grandemente su vida, su familia. Lo esperamos por aquí. Ya sabe que es más que bienvenido. Bendiciones de lo alto. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto, seguir esa puerta, seguir es para encontrar. Tenemos que seguir la voz del maestro, tenemos que seguir la voz del pastor, ser una oveja mansa, obediente, siguiendo la voz. Y nos dice el 15, por sus frutos lo conoceréis. Muchos dirán, sí, pero es que hay pastores que están apacentando las ovejas, pues por la lana. Perfecto. Bien. Dios nos ha dado un discernimiento, Dios nos ha dado sabiduría, pero no estamos aquí, como le decía al principio, para juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Estamos aquí para tocar, llamar, pedir, orar. No para juzgar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. No para juzgar. Por los frutos de cada uno se nos va a conocer. Sigamos la voz del pastor de pastores, sin enfocarnos en aquellos que están medio cojos, sino clamar al Señor para que pueda añadirle la estatura perfecta para que no cogiemos, sino que caminemos en ese balance, en ese camino perfecto diseñado por el pastor para sus ovejas. Dice, guardaos de los profetas, de los